A ver. ¿Tengo boli? Sí, tengo boli, mira. Está verde. Qué calor. El seminario. Mujer, ciencia y sociedad. Y sociedad. ¿Qué está haciendo? Es regular. Bueno, ¿iniciamos ya? Quieras, sí. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes. La Asociación Amigos del Museo José de Prado y Palacio agradece a todos los asistentes su presencia un jueves más. Gracias también al Museo de Jaén por proporcionarnos este espacio de encuentro. Y especialmente a Carmen Guerrero, nuestra conferenciante de hoy. Carmen es doctora en Historia de Arte con una tesis sobre arte gráfico contemporáneo en Andalucía, que es todo un referente. Y como especialista en arte gráfico es también comisaria y difusora de la selección de obras pertenecientes a la colección de arte gráfico del Museo de Jaén, que ahora podemos disfrutar en la sala 2 de exposiciones temporales de este museo. En el ámbito de la docencia, Carmen ha destacado ejerciendo durante muchos años como profesora de Historia del Arte en la Universidad de Jaén. Su aportación a la investigación ha sido muy amplia, como vemos en numerosas publicaciones. Entre ellas voy a destacar un libro reciente, escrito junto a su hija, Carmen Pascual Guerrero, y publicado por la universidad en 2023. Ensayo y composición, dibujo y cerámica de Manuel Ángeles Ortiz. Carmen también ha trabajado durante muchos años en el gabinete pedagógico de este museo, y aquí, en el museo, voy a destacar su labor bajo 3 aspectos. Primero, como educadora de niños, una labor fundamental, ya que estoy segura de que estos niños que ayer visitaban el museo, hoy conocen y aman el arte gracias a su dedicación. En segundo lugar, voy a mencionar su actividad difundiendo contenido artístico del museo. Aquí nos tiene a los mayores, todos los miércoles, disfrutando en cada sesión de sus conocimientos y de su pasión por el arte. Por último, a lo largo de su trayectoria académica y profesional, Carmen ha abordado muchas interesantes investigaciones y publicaciones desde una perspectiva feminista y de género. Es miembro del seminario de la Universidad Mujer y Ciencia y Sociedad. Ella nos invita siempre a fijar nuestra mirada tanto en las mujeres del arte como en las mujeres reales que conviven con nosotros. Así que vamos a dar paso a este encuentro con Carmen y con las mujeres del museo. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo Prado y Palacio y bueno, gracias a Santi, porque creo que ha reflejado de manera muy cierta y muy sintetizada un poco lo que es mi labor, ¿no? Y hoy, pues precisamente voy a hablar de las mujeres del museo, que yo la he titulado de invitada a dueña, las mujeres protagonistas en el Museo de Jaén. Voy a hacer una pequeña introducción que voy a intentar sintetizar al máximo para situarnos un poco en el centro de estas invitadas, que algunas de ellas son dueñas. En la actualidad conocemos
las obras de cientos de mujeres artistas y sabemos que fueron relegadas de las enseñanzas plásticas y de los circuitos internacionales de exposición y de compra durante siglos. Por lo que su oficio, el oficio de artista y la actividad creativa se consideró una actividad de ocio, una actividad de afición, un entretenimiento o en algún caso se reconoció como una excepción. Esas mujeres que son excepción. Y aunque hubo mujeres que rompieron moldes y pudieron vivir del arte, fueron una minoría, hasta bien entrado el siglo XX. La llegada de las primeras mujeres a la academia es muy tardía y es conflictiva, tanto en la Royal Academy en Londres como en la Academia Francesa, en las que tenían que hacer las mujeres un ejercicio específico para entrar en la academia y llegaron hasta el Parlamento las discusiones de si tenían que estar las mujeres en una enseñanza segregada o no, incluso en un edificio. Era un poco tremendo, ¿no? Todo esto, esa situación hace que las mujeres tuvieran unos aprendizajes deficientes. A ciertos aprendizajes no pudieron llegar, como por ejemplo era el de dibujo del natural o el del dibujo del desnudo, precisamente porque era una enseñanza que atentaba contra su honorabilidad y debilitaba su feminidad, entre otras razones por las que las mujeres no podían acceder al conjunto de las enseñanzas. Estas enseñanzas que de alguna manera también las relegaban porque precisamente los dibujos de figura, el dibujo de academia es una de las bases del cuerpo humano, es una de las bases fundamentales para el arte y sobre todo para luego después la realización de obras que durante, por ejemplo, en el siglo XIX son fundamentales a la hora de valorar como un arte importante, por ejemplo, la pintura de historia, que es una pintura de figuras, y esto hace que las mujeres queden relegadas también a una serie de temáticas. Sin embargo, esta situación cambiaría con el desarrollo de los movimientos feministas en la década de los años 60 y 70 del siglo XX, en donde se puso en evidencia que la construcción patriarcal del concepto mujer, de lo femenino, de su consideración como subalterno, como algo prescindible, sin reconocimiento, de que fuera un sujeto dotado de razón, de inteligencia, de capacidad de elección y de actividad creativa. Esto se refleja de una manera clara en los códigos artísticos, es decir, en la representación de las mujeres. Esto produjo una serie de teorías, podríamos decir, y de imágenes estereotipadas que se han creado y han continuado en el arte occidental a lo largo de siglos y que aún hoy todavía estamos en esa lucha, en esa pelea de romper los estereotipos con los que han sido consideradas las mujeres en la pintura como mujeres pintadas. Así que la historia de las mujeres artistas ha sido hasta hace pocos años sistemáticamente ignorada por el discurso oficial. Conocer esa historia olvidada no supone tan solo repasar y reparar una omisión intolerante, sino también cuestionar muchas de las categorías fundamentales con las que trabaja la historia del arte, como son las de genio artístico, las de calidad o influencia, sobre las que la disciplina artística se ha construido y sigue funcionando. Los orígenes del movimiento feminista, que se remontan al siglo XVIII, pero no es hasta el movimiento de liberación de la mujer, como ya he comentado, de los años 60, a finales, para el que algunas artistas, historiadoras, señalarán la necesidad de intervenir desde un punto de vista feminista en el campo de la práctica y de las teorías artísticas. Recordemos la pregunta que hiciera la historiadora del arte Linda Nonklin en el año 71 en la revista Art News, en la que planteaba ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Y una segunda pregunta era ¿por qué las mujeres artistas que han existido han sido silenciadas?
ese planteamiento y ese razonamiento llevó a la necesidad de saber dónde están las mujeres, qué hacían las mujeres. Cuando se estaba desarrollando la historia del arte, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? No había mujeres que pintaran, sí sabemos que había algunas, pero eran tan pocas, que eran tres o cuatro, como para que ni siquiera hoy no sepamos cuál es su rastro. Y entonces Linda Nochlin y otras historiadoras del arte feminista realizaron una exposición en el año también 71 que se llamaba Mujeres artistas desde el Renacimiento hasta nuestros días, hasta 1970. Esa exposición fue una exposición magnífica y en donde se buscaron a mujeres artistas, se encontraron mujeres artistas, conocimos a muchas mujeres artistas y a partir de ahí se considera podríamos decir, este momento como algo fundacional. Y además se empiezan a utilizar metodologías desde la historia del arte con el feminismo que se han denominado como las metodologías contributivas. Esas metodologías contributivas no es más que contribuir a la existencia de las mujeres y al descubrimiento de las mujeres, que se han alternado con otras metodologías deconstructivas. Esas metodologías deconstructivas se plantean como la necesidad de las mujeres artistas, su obra, contextualizarla dentro de la producción artística y cultural de cada momento, es decir, en los momentos concretos. No os sirve de poco el que tengamos un montón de mujeres artistas en la nómina y un listado enorme de mujeres artistas, pero que eso se quede ahí. Es necesario que esas mujeres artistas y su obra integren y de alguna manera rehacer de nuevo la historia del arte y rehacer los contenidos artísticos, los contenidos culturales en donde se incluyan las mujeres. Hoy esas metodologías podemos decir que están se alternan, es decir, hoy, al igual que ya conocemos a muchas mujeres artistas todavía, seguimos conociendo a mujeres artistas y lo importante es situarlas en el contexto cultural y artístico y político en donde se han desarrollado esas obras. De manera que el arte oficial, la lectura, el discurso tradicional de la historia del arte es un discurso androcéntrico, unidireccional, quiere decir que no nos sirve, es necesario que sea un discurso más plural y más democrático. En ese sentido, he traído, bueno, esta es una imagen que me gusta siempre ponerla, porque al igual que hablo de los años 60 y 70, cuando empiezan muchas artistas a plantearse cuál es el sitio de las mujeres, cuál es el papel de las mujeres, cuál es el arte que tienen que hacer las mujeres, muchas historiadoras del arte, como he dicho, al primer lugar que acuden, además de los archivos y a la búsqueda de esas artistas, es a los museos. Y entonces en los museos hay algo que también que es un poco fundacional, es esta imagen de un grupo de mujeres artistas americanas que se llaman Guerrilla Girls y que plantearon una pancarta enorme delante del Museo del Met, del Museo Metropolitano de Nueva York, con estas palabras, ¿no? Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met, en el museo, Museo Metropolitano de Nueva York, aunque menos del 5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos. Es decir, era esa constante en la historia que resume de alguna manera bastante bien por qué tienen que estar las mujeres en los museos desnudas o por qué la mayoría de las mujeres que están en los museos están desnudas. Porque la percepción cuando llegamos a un museo es la única manera de ser y de estar de las mujeres. Si el museo representa ese lugar en donde se concentra la historia y la cultura, esa historia y la cultura hecha mayoritariamente por hombres, el papel de las mujeres es un papel bastante triste en este caso, ¿no? A partir de ahí se cambian las cosas. En el caso de nuestro país, de España, todo este trabajo que se está haciendo desde los años 70, esas exposiciones de las mujeres en la historia del arte, escritos de teóricas feministas, mujeres que se plantean múltiples preguntas, al igual que se las planteaba Linda Nochlin,
bueno, pues también llegan aquí a España, ¿no? Y yo he traído dos obras que son, desde mi punto de vista, fundamentales. Una, que es la que hace la catedrática de Historia del Arte, Estrella de Diego, que se llama La mujer y la pintura del XIX español. 400 olvidadas y alguna más. Es interesantísimo. Este es uno de las primeras publicaciones en la tesis doctoral de Estrella de Diego y se publica en el año 89. Ahora yo he puesto 89 y 2009. En 2009 se ha hecho la segunda edición. Y luego en el 2003 otra importante referencia es Historia de Mujeres e Historia del Arte, ¿no? De la profesora Patricia Mayallo, actualmente en la Universidad Complutense de Madrid. Más o menos lo que vienen a resumir es el texto que decía, que pone Estrella de Diego, y decía: la teoría feminista aporta nuevas visiones a la historia del arte y enseña a ver esencialmente lo que no se ve, porque a la hora de estudiar a las pintoras resultan decisivas la educación y las expectativas del entorno. Por eso parecía necesario recuperar a esa mujer del siglo XIX en todas sus facetas, en un esfuerzo por encontrar lo borrado, lo oculto, los testimonios escamoteados a la historia, en definitiva, recuperar pues las historias y las ausencias. Y en ese camino estamos, ¿no? Y Historia de Mujeres, Historia del Arte, un poco toda la producción artística y teórica que hay hasta la historia del arte, pues la recoge Patricia Mayallo, ¿no? Un poco esa historia de las mujeres y la historia del arte. Bueno, pero estamos ya, nos encontramos en la primera década del siglo XXI, ¿no? En esta primera década, pues se han llevado a cabo nuevas propuestas de visibilización de diferentes instituciones artísticas. Por ejemplo, la TEI londinense, en el año 2007, empezó a estudiar sus colecciones para evitar ciertas carencias de representación en ellas, ¿no? El Centro Georges Pompidou de París realizó un proyecto que se denominó ELS, es decir, Ellas, en donde prácticamente vaciaron la sala de obras y solo pusieron obras de las que el museo tenía en su fondo, obras de mujeres, y pudieron llenar la sala. La idea era otras lecturas, otros acercamientos a la historia del arte, desde la perspectiva de las artistas mujeres. La documenta de Cárcel, es decir, que desde esas fechas se han ido haciendo, sobre todo exposiciones, o en algunos museos se ha ido trabajando un poco en esta línea, ¿no? Una nueva línea de interpretación y de análisis en el campo estético. En el caso de Andalucía, pasamos de París a Andalucía, hubo una primera exposición que se hizo la verdad, en la primera exposición que se hizo en Andalucía, una de las primeras, fue La mujer en la pintura, que se hizo en este museo en el año 91, y en el que, bueno, lo que se hizo fue, se trabajó las mujeres desde un punto de vista iconográfico, en ese sentido, se hizo ahí una selección, y era un poco hablar de la iconografía y las imágenes. En el año 93, sin embargo, sí, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla hizo una exposición que se denominó 100%. Esa exposición 100%, está claro lo que quería decir, no hay tantos por ciento, 100% mujeres, en donde, para reivindicar de una manera directa esa necesidad de conocer el papel de las mujeres y conocer la obra de las mujeres. Tuvo cantidad de detractores, tuvo cantidad de polémicas en la prensa, como que parecía que se iba a acabar el mundo. Sin embargo, bueno, pues no se acabó, y seguimos estando un poco en esa línea. En el caso de la exposición de Jaén, creo que también fue muy interesante. Se completó la exposición, que duró 3 meses, se completó con con 3 conferencias. Una que estuvo a cargo de la profesora Luz de Uliarte, una preciosa conferencia sobre las mujeres y los museos. Yo hice una segunda conferencia sobre las mujeres como objeto y sujeto en el arte, y una tercera conferencia
que hizo el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, Ignacio Henares Cuéllar, sobre las vanguardias y el arte y el papel de las mujeres. Y la verdad que yo, cuando estaba recopilando un poco información sobre estas conferencias, he sentido mucho pues no haber tenido fotos, como ahora que hacemos fotos de todo, pues no tener fotos y no haberme quedado, me quedé con las conferencias, pero no me quedé con las referencias directas para poderlas, bueno, se las cuento un poco, que creo que aquello pues estuvo muy bien, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues así han seguido haciéndose exposiciones. Yo de hecho trabajé con una publicación en el año 2010 sobre las mujeres artistas, las exposiciones y su influencia en los museos, pero hubo una exposición en el año 2013 que se hizo en León, en el Museo de Arte Contemporáneo de León, que se denominaba Genealogía Feminista. Desde los años 60 del siglo pasado hasta el 2013, lo que ha habido ha sido una acumulación de esos estudios de cómo han contribuido las mujeres, cuál es el papel y el sitio que tienen que tener las mujeres, pero hacía falta también, dentro de la teoría artística, ver cuáles son los referentes que tienen las mujeres. Esas mujeres artistas que ya conocemos tantas, cuáles han sido sus referentes, de dónde han partido, quién han sido una, quién han sido otras, y eso cómo ha influido en la manera de entender el arte y de hacer su práctica artística. Y esa exposición, ya digo, la de genealogía, que recogía artistas españolas desde los años 60 hasta 2010. Bastante interesante, y todo este tipo de acciones lo que ha dado lugar es a visibilizar a bastantes artistas y visibilizar el trabajo también de muchas artistas. Aún todavía queda muchísimo que hacer, ¿no? En ese sentido, y ya un poco más acercándome al tema de hoy, vamos a ver el museo en todo este proceso. Otras instituciones también, pero sobre todo el museo es un elemento fundamental, porque es el museo el que guarda la memoria. El museo, al menos como yo lo entiendo, es un lugar de memoria y patrimonio compartido, aunque no lo sea del todo, porque ese patrimonio compartido, esa cultura compartida, está segregada y falta bastante por hacer para incluir las mujeres en los discursos que tiene el museo, ¿no? A través de todas las actividades y todos los planteamientos que el museo tiene en su salida hacia la sociedad y hacia la comprensión. No solo porque el museo ya no solo es lugar de memoria, bueno, sí lo es, ¿no? Pero además de eso es que el museo es el lugar en donde conocemos, donde obtenemos conocimiento, obtenemos también emociones, obtenemos afectos. Hay una serie de cuestiones importantes que el museo proporciona y que necesariamente tienen que estar incluidas esas mujeres en lo que lo conozcamos, o el museo tiene que trabajar para que verdaderamente el museo sea ese lugar de memoria compartida entre hombres y mujeres, de la historia, de los lugares, de los sitios. Y el caso del Museo de Jaén, caracterizado como un museo que tiene una serie de cuestiones en función de que es un museo provincial en la actualidad, pues todavía más. Nuestro museo es un lugar de conocimiento del mundo y de lo más importante que tenemos las personas, que es la inteligencia y la creatividad, que no es de un sexo, es algo común a los seres humanos. Por eso mi título de la conferencia, de invitada a dueña, va por aquí, y el protagonismo de las mujeres en el museo, porque lo que quiero es plantear cómo conocemos y visualizamos a las mujeres, bien como invitadas, esas invitadas que son representadas, que son inventadas, que son pintadas, idealizadas, que están inmersas en representaciones imaginadas, como cuerpos jóvenes, sensuales, como naturaleza muerta, como objetos de composición del imaginario masculino, como santas, como madres, como cuidadoras,
como abnegadas mujeres, como etéreas mujeres y sensuales, jóvenes, como parte de la alegoría y del mito, o formando y practicando actividades que les son dadas y por las que reciben castigos terribles y muertes injustas. En el museo tenemos podríamos decir, estas formas de representación de las mujeres que yo he resumido, las tenemos en los cuadros. Esta, quizás la más dura para mi gusto, sea cuando entramos al museo y nos encontramos esas dos obras de la pintura de historia del siglo XIX, en un lado que es Rea Silvia, condenada a morir viva, enterrada viva, únicamente por desobediencia al patriarcado, por ser violada por Marte y por no haber mantenido su virtud como vestal. Eso le lleva a una muerte terrible. Y en el otro lado tenemos la obra de Nerón examinando el cadáver de su madre, que es una muerte premeditada, una muerte también horrible. Esta mujer fue envenenada por su hijo después de 3 o 4 ocasiones, en donde únicamente por imperativos del patriarcado y del dominio y del poder el poder masculino en este caso, ¿no? Es decir, con mirada, si miramos desde la mitología, es una historia situada en Roma, pero si miramos, que es una de las cuestiones que yo creo que el museo nos enseña a mirar desde hoy, a mirar con nuestros ojos de hoy, esas miradas son miradas actuales, pero también son miradas de comprensión y de conocimiento de la historia. Es importante que se mantenga ese tema, ¿no? Y las únicas mujeres que están representadas fuera un poco de estos ámbitos, pues serían los retratos, las mujeres retratadas. El caso son invitadas las reinas, las familiares de los pintores o escultores, las modelos profesionales y las burguesas que se hacen un retrato con un artista famoso. Y que ahí vemos, hay esa gran diferencia entre esas invitadas. Siempre son invitadas, no son habitantes del museo en el sentido como yo lo entiendo. Las habitantes del museo, las que verdaderamente forman parte de ese conglomerado artístico de la inteligencia y de la creatividad, son las artistas. Y en ese caso, pues nos plantearíamos, que lo que yo voy a seguir haciendo es cómo han llegado esas artistas al museo, las que tenemos en el museo, cómo forman parte de las colecciones, cómo ellas habitan el museo, como dueñas de su profesión, nos brindan su talento y su creatividad. Vamos a pasar entonces a ver a estas mujeres, cómo han llegado las mujeres, esas mujeres artistas al museo, las que tenemos en el museo, las que conocemos. Importante es saber lo que significa acceder al museo. Acceder al museo es exitoso. Máxime cuando el museo se considera como el punto final o se ha considerado como el punto final de una carrera artística, en el que las mujeres han estado excluidas. Sin embargo, para las mujeres, acceder al museo ha sido una carrera de obstáculos. Han necesitado conquistar espacios del arte, espacios que le eran negados, consolidar una carrera profesional, tener un reconocimiento público y en la mayoría de los casos, a pesar de todo ese esfuerzo que han hecho las mujeres, se les ha pagado con un olvido intencionado. Han quedado en el olvido, han quedado muchas en los fondos de los museos y bueno, y las estamos recuperando. ¿Quiénes son esas mujeres? Son las mujeres benefactoras. En el caso del Museo de Jaén tenemos un montón de mujeres benefactoras importantísimas. ¿Por qué? Porque tenemos desde esas romanas que tenemos abajo en el patio, esas romanas y otras mujeres que tienen sus nombres escritos en piedra, de las que sabemos poco, especialmente en la del patio. He traído, por lo menos para nombrarlas, que pasan desapercibidas. A ver, tenemos a Sempronia Fusca, que era hija de Gayo Sempronio,
a Muria Fiale, a Fabia Treste, a Cila Ploce, solo las que tenemos en el... que agradezco mucho la colaboración y el trabajo que siempre ha hecho José Santiago, con el que a través de nuestros trabajos y sobre todo el trabajo de él, por descubrir esos nombres en piedra, quiénes eran, qué son, hemos llegado a, yo creo que unas 30 por ahí, ¿no? Que hemos hecho las mujeres romanas del museo. Entonces, yo se lo agradezco, me lo he traído, digo, porque luego se me olvidan los nombres. Son preciosas estas mujeres vivieron en Jaén, se pasearon por la Magdalena, y sí, y hicieron, y ellas como con ese deber cívico para la ciudad, la ornaron con esas estatuas y dieron fe de sus acciones en la ciudad, a través de esos monumentos, estatuas que hicieron, que pagaron de su propio dinero. Es una forma también de enjuiciar a estas mujeres, que pasamos de ellas un poco, ¿no? Bueno, digo que hay más, bueno, están algunas otras, tenemos algunas más, pero me voy a centrar más en las pintoras, en estas que pongo aquí, en estas mujeres benefactoras, que son copistas, pintoras y donantes. ¿Qué es eso de copistas, pintoras y donantes? Las mujeres artistas, muchas de ellas se buscaron la vida, en concreto, las que yo señalo aquí en exposiciones provinciales en el siglo XIX, en concreto en Jaén, se la buscaron la vida en la exposición de 1878, que casi todo el mundo conoce, por lo menos los amigos y las amigas de los miércoles, que Pedro Rodríguez de la Torre lo hicieron, le dieron un cargo importante en la ciudad. Bueno, pues ahí también había mujeres, y esas mujeres, la mayoría de ellas eran copistas. Estas copistas copiaban, la tarea de un copista o de una copista es copiar, pero la tarea de un copista y una copista en el ámbito del arte es, además de copiar, es un aprendizaje. En muchos casos, algunas de estas mujeres, en concreto, Enriqueta Borisov, esta mujer vivía en Linares y se buscaba la vida copiando. Las obras de arte, todo el mundo no tenía acceso a las obras de arte, y entonces quien quería una obra de arte podía encargarla a alguien que se la hiciera y la llevaba a su casa. Es decir, ese era un poco el papel. Ese papel podíamos decir con que algunas mujeres se buscaron la vida. Bueno, pues estas de Isabel García, Enriqueta, Elisa Orozco, además, fueron copistas y algunas también pintoras, ¿no? Y en el siglo XX ya, las que tenemos, que tienen relación con el museo, pues ¿cómo llegan al museo? Esa pregunta que yo hacía antes, pues bueno, llegan como se llega a los museos, a través de las exposiciones, cuando son valoradas en las exposiciones, y en estos momentos hay unas exposiciones que se hacían desde mitad del siglo XIX, que son las exposiciones nacionales de Bellas Artes, en donde se presentan las mujeres. El tema, las mujeres y los hombres, el tema es que las mujeres casi nunca se las reconoce, en poquísimas ocasiones se le da una medalla. Las medallas sirven para que el Estado compre esa obra, el beneficio que saca cada artista, y el Estado acumula la obra, pero luego después esa obra la envía a sus museos. Tenemos el Museo de Jaén, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, lo voy a repetir por si alguien no se acuerda. El Museo de Jaén es un museo público que se inaugura en el año 1848, pero en fin, de ese museo no tenemos obras. Sin embargo, en 1915 se inaugura el Museo de Bellas Artes, y en 1971 se inaugura el Museo Provincial de Jaén. Es decir, que tenemos esos dos museos, y el Estado, con esas exposiciones, ha ido acumulando obras que luego las va depositando en los museos. Así llegan las obras de la mayoría de artistas que hoy tenemos en este museo, porque han sido significados en esas exposiciones por su trabajo. Y las mujeres pues les cuesta muchísimo más, porque pocas son las que obtienen primera medalla, y bueno, pero algunas sí las obtienen, pero
las que se plantean el arte como su profesión, esas mujeres constantemente están acudiendo a exposiciones. ¿Qué pasa? Se acuden a exposiciones y hay catálogos. ¿Qué pasa? Que luego después parece que se han perdido. ¿Dónde estaban esas mujeres? Pues estaban en los catálogos. El asunto es que cuando no se busca, no se encuentra. Y si vamos buscando a esos grandes artistas, pues encontramos a los grandes artistas, pero si no buscamos nada más, los demás se quedan ahí. Bueno, y en este caso tenemos a Amalia Villuenda, que era de Jaén. No sabemos, yo por lo menos no lo sé exactamente cuándo nació. Está claro que es de finales del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Que se presenta a las exposiciones nacionales de Bellas Artes en 1904 y en 1924. Y dona al museo una copia, porque ella ha trabajado de copista, son numerosas las copistas. En la medida en que la educación de las mujeres artistas es deficiente y tienen algunos problemas con asignaturas que no pueden dar, copian directamente en los museos. Los hombres también copian, porque la copia es una manera de ejercitar las cualidades artísticas. Bueno, pues entonces ella dona una copia que es La maja vestida de Goya y un paisaje que es un estudio del natural. Ese paisaje no lo copia. Ese paisaje es un estudio del natural y es una obra original de esta mujer, la dona a este museo. María Corredoira Ruiz, que la tenemos aquí, bueno, ahora cuento esto, es de La Coruña, pero resulta que dona al museo esta obra, que es al viejito Juan. Él le dedica a este anciano, le dedica la obra. Aquí está ella, es un autorretrato de esta artista. Y esta artista, en uno de las revistas, todo el mundo ya debe saber también, ¿no? La de Don Lope de Sosa, que hace el director del museo, que va desde lo que hace es de la actualidad artística y arqueológica de Jaén. Y entonces, en primera página, en este caso, que es del año, me parece que sí, del mes de abril, me parece que es, ¿no? Estoy viendo ahí, de 1916, en primera página nos pone una imagen de esta artista y además estas letras que no se leen mucho, pero más o menos lo que viene a decir que es una artista estupenda, que habrá que tenerla en cuenta en el futuro porque tiene muy buena mano y va a hacer muy buena obra. De hecho, esta mujer murió en 1970 y tiene una obra extensa, enorme, que ha ido pasando por distintas etapas y es una gran artista, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues sabíamos poquito de ella, Otra de las artistas, bueno, esta María Corredoira, que he traído este texto, pero lo resumo, En realidad, ella es artista, ella plantea, en estos primeros años, esas obras que ella dona son obras de juventud, son obras de los años 16 y van a estar viviendo hasta el 70. Y entonces ella van a la academia a ver, y luego después trabajan con un pintor, con un artista reconocido. Ella en concreto trabajaba con Eduardo Chicharro. Nuestro Eduardo Chicharro y Agüera, que lo vimos ayer, pero que este Eduardo Chicharro le dan una beca para irse a la academia a Roma y entonces deja a las alumnas. Y entonces ella empieza con López Mezquita. López Mezquita es un gran pintor granadino, importante también, que tiene también un montón de alumnas, ¿no? Y entonces ella escribe Chicharro Agüera, ya dijimos ayer que Chicharro Agüera era sorollista, podríamos decir, en palabras para nosotros, decir que él tenía relación con Sorolla y apreciaba lo que era la pintura de Sorolla. Y entonces ella escribe una carta a Sorolla, que debió conocer a través de Chicharro, y en la carta le dice que se tuvo que ir de Madrid a La Coruña con mucha prisa. Y entonces dice, pero estoy pensando en seguir los caminos de la pintura, y entonces dice ella, que es lo que yo he señalado aquí, no como adorno, sino como carrera. Así es que el próximo invierno pienso hacer el sacrificio, que el gran sacrificio es, de separarme de mis padres y hermanas, a quien tanto quiero, tan solo para seguir estudiando, pero al marcharme quiero ir con la tranquilidad de que me enseña un buen maestro. Así es, que le suplico que me diga con toda franqueza su opinión respecto a Mezquita, se refiere a López Mezquita. Créame que es un favor que mucho he de agradecerle. ¿Aprenderé con él? A mí me gusta cómo enseña, pero como pinta ha de ser franca. No. No sé si conoce la obra de López Mezquita, pero sí, es un poquito particular, ¿no? Quiero decir, aquí
ella y como muchas otras, esa idea es desterrar esos miles de obstáculos, ese interés por profesionalizarse, porque el arte sea la pintura, la escultura, el grabado, sea una profesión. Lo he traído pues como ejemplo de esta artista cercana de la que tenemos obras en el museo. Una de artistas que sí esta es más conocida, pero es muy mal conocida, es esta Adela González Martín. Adela González Martín también Casabán le dedica, en el Don Lope de Sosa, le dedica la primera página, esta es la primera página del mes de Don Lope de Sosa, ¿no? Bueno, que se dedicaba a artistas de mérito, y ella es la señorita Adela González Martínez. Esta Adela González era alumna de Esteve Botey. Esteve Botey, un gran artista, fundamentalmente un gran grabador, y cuando ella está pintando en el Museo de Arte Moderno, que recordemos que el Museo de Arte Moderno era su director del Museo de Arte Moderno, Hidalgo de Caviedes, y entonces el director del museo va al Museo de Arte Moderno, y está allí esperando a Caviedes, y entonces resulta que ve a esta chica y le dice, oh, qué cuadro más bonito y tal, ¿no? Que ella estaba pintando un cuadro sobre los políticos petulantes o algo así, copiando de Ferrandi, que es un pintor malagueño. Y entonces dice, y le dice Casabán, pero bueno, el bonito verdaderamente es el martirio de Santa Cristina, que también lo vimos ayer de Vicente Palmaroli, ¿no? Y entonces dice ella, pues no tengo ningún inconveniente. Entonces Casabán, que se ve que era un hombre que adulaba en un sentido correcto para su museo, y entonces le dice que le encantaría, aquel que se sigue, si ella le pudiera copiar para su museo, y la chica le dice, es que usted tiene un museo. Dice, pues sí, bueno, soy el director del museo, pero es como si fuera mi hijo, ¿no? Que era un poco como trabajaba Casabán. Y le dice ella, pues ¿y en dónde está? Pues en Jaén. Qué alegría. Pues si resulta que mis padres son de Jaén. No me diga usted que sus padres son de Jaén. Total, que ahí ya se empieza, y entonces ella cumple su propósito y le manda al museo una copia del martirio de Santa Cristina, que aquí no está hoy, está en depósito en el Museo de Arte y Costumbres Populares. Pero además se compromete también con Casabán y manda este cuadro que también está en el museo, el Salus Informorum, que significa salud para los enfermos, más o menos, ¿no? Ese Salus es una copia de Luis Menéndez, y la hace en 1896 Luis Menéndez, y ella lo copia hacia 1916 o 1918. Esta es la copia, es una copia de calidad, una copia interesante, si se ve el original, y entonces está dentro de esa pintura, que en ese momento se está haciendo una pintura social, una pintura un poco, también un poco relacionada con la caridad, con la religión, pues aquí va a pedir consuelo al sacerdote, tiene por el hijo, por la enfermedad del hijo, tiene las botas quitadas, un poco en respeto hacia la iglesia y demás. Y bueno, es un ejemplo de una obra que tenemos de un artista, en este caso es una copia, también hay copias de hombres artistas, ¿no? Y que nos lleva a ver un poco como ese mundo del artista un poco tan hermético, del que no hemos tenido ocasión pues de conocer, porque se ha obviado, porque las mujeres artistas se pensaban que sus cuadros tenían menos calidad, porque no podían competir en el mercado, porque ya se sabe que el bello sexo, ya con que es bello sexo tiene bastante, no hace falta que nos haga bellas pinturas, ¿no? Y todas esas cosas salían en la prensa. Bueno, pues entonces aquí hay un arte, yo creo que debemos reivindicar, y que esta obra la tenemos en el museo. Otras artistas que llegan al museo, estamos ya en el siglo XX, esa sería de ese primer museo de 1815. Es un momento importantísimo para las mujeres, el momento en que se crea la residencia de señoritas, que se crea el Liceo Club, en donde hay una manera de entender la libertad y esa idea de la mujer moderna. En fin, todo eso tiene que ver en la profesionalización de las mujeres. Las mujeres salgan del hogar y sean dueñas de su trabajo y sean independientes. Es un tema ahí importante, ¿no? Pero bueno, el año 71, ¿cómo son otras mujeres que vienen? Pues en este caso vienen por depósito de
del Museo Reina Sofía, bueno, del Museo de Arte Moderno en aquel momento, ¿no? Y tenemos la obra de una escultora, Eva Pressmann Agenholm, que es una escultora interesantísima, nace en Dinamarca en 1879 y entonces está en los círculos y en conexión con la enseñanza artística de las mujeres en Centro Europa, ¿eh? Y eso, ella de hecho va a estudiar a París. En París estudia con uno de los grandes escultores, con Bordel, que era discípulo del gran escultor de Rodin. Y bueno, y allí en ese ambiente, pues conocerá, en concreto va a conocer a Vázquez Díaz, el pintor andaluz, y se casará con él, seguirán viviendo en París y luego después volverán a España. De hecho, ella va a tener una carrera importante de exposiciones, desde 1917 hasta 1936, en el caso de España, en Berlín, con los artistas. Es decir, es una representante de la vanguardia, de esa vanguardia que en los principios de siglo, los años 20 y 30, se está desarrollando en España, al hilo de lo que se hace en Europa, ¿no? Y el museo tiene, he traído algunas obras más de ella para conocerla, ¿no? El museo tiene este retrato del embajador de Japón, que es Yakishiro Suma, del año 38, que luego resultó ser un espía, un gran coleccionista, estuvo con consejos de guerra en Japón, es decir, un personaje que en España hizo una gran colección artística que hoy se puede ver en el Museo de Nagasaki, en Japón. Esta ha sido una de las artistas más olvidadas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, las artistas del museo, cuando se pedía alguna información, hace 15 años, 20 años quizás, 15 años, más o menos o más, alguna información en internet, que sí que había cuando teníamos los ordenadores aquellos de pantalla verde. Bueno, pues las únicas referencias que salía era Eva Agenholm, mujer del gran pintor Vázquez Díaz, estupendo hombre, no sé qué, que andaluz, que no sé qué, no sé cuánto, y de ella absolutamente nada, ¿no? Cuando ella tiene una carrera importante. Y no ha sido hasta fechas no muy recientes, en donde la familia y especialmente su nieta han trabajado por recuperar la imagen de esta escultora de vanguardia. Aquí la vemos. Es necesario que nos situemos en cómo eran las cosas, no como las vemos hoy o como nos las han contado. Estas son las clases que ella tenía con Burdel. Aquí las tenemos, ¿no? Se ven bastantes mujeres y aquí tenemos también a la modelo. Se ve perfectamente un poco cómo es el ambiente de esas clases. Y aquí ella en su taller. Con respecto a la pintura, pues pasaba lo mismo, ¿no? Esta es la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, donde muchas de las artistas trabajaron, y este era un poco el ambiente, ¿no? Esas artistas que aunque no podían ir a clase del natural, hay que recordar que en España las mujeres pudieron ir a la universidad a partir de 1910, antes estaba prohibido, ¿eh? Y bueno, pues un poco lo traigo precisamente para ilustrar cómo podría ser el ambiente de estas mujeres que pelearon, por tener un sitio como artistas. En muchos casos, algunas se vieron ahogadas por impedimentos familiares, por la propia religión, por la sociedad, pero bueno, con muchos obstáculos al trabajo, siguieron adelante. Esta que tenemos aquí es Teresa Condominas, que también es una de nuestras primeras artistas en el museo. Tengo que decir que cuando se inaugura el museo en el año 71, Teresa Condominas está presente en la sala. Margaret Kane también está, y Eva también, Y sin embargo, pues, no sé, yo creo que hasta que hicimos un curso de doctorado en la universidad y una chica que escribía en el Jaén hizo una crónica, creo que nunca, eso fue, yo creo que ya en el 2000, sí, en el 2000 y algo, no había salido nada, ¿no? Bueno, pues Teresa Condominas siempre estuvo ahí. Estas dos obras estuvieron o una o la otra, pero pasaron desapercibidas. Es también la necesidad de enseñar a ver, enseñar a cada artista y reconocer a las mujeres. Y ellas llegan al museo, bueno, ¿cómo llegan? Pues bueno,
estas dos obras llegan porque Teresa Condomina tiene 2 medallas en la Exposición Nacional de Bellas Artes, una en el año 34, que es una tercera medalla con este espejo, y una en el año 50, una segunda medalla con este cuadro que se llama Plenitud. Desde el año 26, ella nació en 1905, ¿no? Bueno, pues desde el año 26 hasta el año 93, Teresa Condomina ha estado exponiendo. Ha expuesto también con las vanguardias del momento, es decir, que ella se alía en los primeros años con lo que se conoce como la nueva objetividad, un tipo una manera de entender el arte muy propia de Centro Europa, sobre todo de la Alemania de entreguerras, que da lugar a esos colores fríos, esa manera de entonación y demás de la obra, ¿no? Pero bueno, ella luego después sigue como hacen, además de desnudo, ella es una pintora de desnudo, pero además de paisajes, de bodegones, de retratos, un poco lo que hace todo el mundo. Incluso estas mujeres también trabajan en la pintura mural después de la guerra, por las necesidades que hay de adecuar y de reconstruir la iglesia y su mobiliario. Ella, de hecho, trabaja también la pintura mural. Sin embargo, curiosamente, bueno, tiene una obra amplia. Curiosamente, se hace un libro en 2003 que habla un siglo de arte español en el exterior, España en la Bienal de Venecia, y no está ella. Ella fue a la Bienal de Venecia 2 veces. Bueno, pues no está. Alguna obra he traído de ella para nos hagamos una idea, porque es una artista importante, una artista, yo creo que es un poco referencia de nuestro museo. Estas 2 imágenes las presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Los catálogos, ¿por qué no aparece? Madre mía. Bueno, pues resulta que en los catálogos eran unos catálogos un poco, en fin, a lo que hoy son nuestros catálogos hay mucha diferencia, ¿no? Pero eran catálogos que venían los datos, una serie de datos mínimos sobre la artista, sobre la obra y quiénes eran sus maestros, que es una cosa interesante. Y además de eso, se hacían fotografías de algunas de las obras. Y en el caso en el año 45, que participan, pongo yo aquí, 25 mujeres y 400 varones, estas 2 obras sí se consideraron, porque no se representaban las 400 obras de los varones, se hacía una selección en los catálogos, y sí están en los catálogos, están en la documentación, pero luego no se trabaja con ellas, ¿no? Se prescinde de las mujeres por esa idea preconcebida, ancestral, de que el arte de mujeres no sirve, que las mujeres son totalmente prescindibles, que son sensibleras, que la razón no les sirve para nada y que verdaderamente lo que vale es la obra del hombre, ¿no? Esta otra artista es María Luisa de Pascua Terol, y esta obra, que se llama Serenidad, la tenemos en el museo. Y yo he traído otra de ella. Ella estudió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y en la torre, en el torreón del Círculo de Bellas Artes, tenían las clases del natural. Y ahí, bueno, pues ahí trabajaba. Y ella hace esta pequeña crónica, ¿no? Con esta obra, ¿no? De cómo eran esas clases allí en el torreón del Círculo de Bellas Artes, donde por allí pasó Picasso y también sobre todo Zabaleta. Zabaleta estuvo 2 años dibujando en el Círculo de Bellas Artes porque él con el dibujo tenía problemas y él, una persona consciente de lo importante que era el dibujo, una vez terminó Bellas Artes, se matriculó durante 2 años solo, exclusivamente en dibujo en Bellas Artes, ¿no? Bueno, pues allí, cuando vayan al Museo Zabaleta, en algunos dibujos, Zabaleta deja un dibujillo ahí de las compañeras y compañeros que trabajaban en Bellas Artes, pero bueno, claro, es un dibujillo. Bueno, pero es interesante un poco ese ambiente, y este ambiente, María Luisa de Pascua Terol, ella en los años 60, ella trabajó la pintura, el retrato, fue nombrada pintora oficial de correo y telégrafo, es decir, que tiene una gran cantidad de encargos de centros oficiales. Y en ella se cumplen, cada una estamos viendo una serie de cuestiones que son las que sufren las mujeres artistas. Ella se cumple una cuestión importante, y es que ella proviene de una saga de grandes pintores. Su padre era pintor, su madre pintora, también su hija también pintora, y su nieto y nieta creo que también han seguido la carrera de pintura, que también ese es otro elemento que en algunas épocas históricas ha invisibilizado a las mujeres, porque esas obras se han quedado como obras de taller
Sin embargo, aquí estamos en otro momento, en otro contexto político, en otro contexto cultural, en donde las mujeres han podido seguir esa línea de la familia y desarrollarla, ¿no? Esta es súper conocida, nuestra querida Margaret Kane, que en este caso Margaret tiene una obra también amplísima, y aquí no es más que la crueldad de arrebatar la capacidad creadora de una mujer y arropársela y quedársela a un hombre, que era su marido. El hecho de ser el marido le dio una gran cantidad de prerrogativas para quitarle y hurtarle la obra, ¿no? Eso se resolvió, como me imagino que ya saben, ¿no? De manera con un juez, él firmaba Kane. De hecho, esta obra que tenemos aquí en el museo es muy importante, del año 63, porque está firmada MDH, que es Margaret Doris Hadwin, porque al coger el nombre del marido, esta está firmada como Kane, Walter Kane. No era Margaret y Walter Kane, sino Walter Kane. Para no tener problemas, él firmaba Kane, cuando la obra la había hecho ella. Una cosa de quedar en el mayor de los ridículos, cuando un juez, él está engañando y diciendo que no, que él es el que hace los cuadros y demás, pero al final ella lo demanda y un juez dice, bueno, vamos a ver cómo se termina esto, vamos a que pinten, y entonces él dice que tiene el hombro enfermísimo, y ella en 50 minutos hace una obra. Y esta mujer en Estados Unidos tiene muchísimo éxito, porque en los años 60 y en los años 70, a través de litografías, de postales, la obra es muy difundida. De hecho, cuando hace la película Tom Burton, él dice que de pequeño, él recordaba de pequeño esta obra de Margaret, que se le habían quedado un poco en la mente, y parte de sus películas, La novia cadáver, toda esa serie, y la que hizo Big Eight, que cuenta la historia de Margaret, ¿no? Esta obra, esta Magar, es de Jaén, bueno, era de Jaén, murió en el año 2017 y ella donó este cuadro al museo. Este cuadro se llama La Amazona, me lo he puesto, y entonces es un cuadro que ella tenía en el estudio y resulta que no lo recogieron, pero se lo habían pagado. Y entonces yo recuerdo que cuando ella lo donó al museo dijo que no había ningún problema, que ese cuadro a ella no le pertenecía, ese cuadro estaba pagado y que no vinieron a recogerlo, que tenía que estar en el museo, ¿no? Bueno, es muy interesante, es también una gran dibujante de unos dibujos de desnudos, unos dibujos maravillosos de desnudos, y bueno, pues ella desde 1928 en Jaén pudo, estudió en París, conoció a grandes artistas, tuvo una formación importante, y luego, bueno, ella luego volvió hacia España y tiene una obra amplísima y muy interesante, ¿no? La otra es Dolores Montijano, que es pintora, es grabadora, estampadora, una mujer que desde los años 60 fue animadora de grupos culturales, de grupos de pintores, una de las grandes artistas andaluzas. Bueno, pues tenemos esta obra que es un grabado magnífico de ella. Otra obra de Carmen Lafón, que esta se pueden ver, en Carmen Lafón, este es un dibujo a lápiz de su último periodo, o el caso de Soledad Sevilla, que ahora mismo también esta obra se puede ver y que forma parte del Museo de la Colección de Arte Gráfico. Y una parte importante de las artistas que están en el museo son las artistas que trabajaron en el taller de grabado Bosch entre los años 50 y los años 70, el año 78 en concreto, Y es muy interesante porque es el número mayor de artistas, y estas artistas ocupan el espacio del taller, del taller de grabado, aprenden las nuevas tendencias plásticas que se están desarrollando, y todo eso en función de un conocimiento mayor y de ampliar la actividad plástica de ellas mismas. Y hacen, bueno, pues maravillosas obras. En este caso, Carmen Arocena es una gran artista, de la que hay un premio todos los años de grabado, y bueno, pues también es muy poco conocida. Sí es más conocida Maruja Mayo, que en este caso participó en una colección que también, con la colección Bosch
de artistas, una vez que ella vino del exilio, y todavía esos toques de vanguardia y demás con este maniquí todavía los podemos ver, ¿no? Junto a ella están otras grandes artistas del siglo XX españolas, como es Menchu Galo Orendain o Amalia Aviapeña, que son artistas. Menchu, por ejemplo, es una artista prácticamente que recorre todo el siglo XX y estaría dentro de esas artistas, ¿no?, que pelean por tener un espacio, por tener un lugar y por la profesionalidad, y para que se les considere como profesionales. O otra artista, en este caso Dolores Andreu, que es una gran expresionista y que formaron parte de un movimiento importantísimo en España en la renovación del arte, su distribución y la comercialización, que fue el arte de estampa popular. Esta María Calvet, por ejemplo, era profesora de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, fue catedrática, historiadora del arte, pero eran jóvenes artistas que se lanzaban al mundo del arte desde unas perspectivas nuevas, desde la profesión y desde un sentimiento hacia el arte y de la expresión como señas de identidad de ellas propias. O esta otra, Esther Boy, Manuel Armada, que también participaron en estampa popular, Gloria Merino, o esta Antonia Mir Chus, con esta litografía, en donde muchas de estas artistas que tenemos aquí y que estaban en ese camino de renovación, en algunos casos fueron profesoras de instituto, catedráticas de instituto, es decir, que en algunos casos el desarrollo en el mundo del arte fue difícil, y también a los hombres, pero fundamentalmente las mujeres mayoritariamente poblaron las escuelas y se dedicaron a la enseñanza. Esta es Beppo, que es una inglesa que se hizo muy amiga de pintores de Córdoba y de Jaén, y en concreto este es un paisaje de Beas de Segura, y en Chiclana, ella le gustaba mucho Jaén, en los olivares, y en Chiclana de Segura, cuando murió, sus cenizas reposan debajo de un olivo, es decir, una magnífica artista, y en esta litografía, o otra artista valenciana, o Emilia Sengay, que era una magnífica escultora. Muchas de ellas no solo trabajan el grabado, la pintura, es decir, ellas abren el camino y centran lo que hoy sabemos como artes plásticas. Es decir, ya no hablamos de pintora, sino un artista plástico, una artista plástica. Ellas están un poco en esa onda y en ese camino. Pepi Sánchez, una sevillana magnífica, también, ella, por ejemplo, otra de las vías para sobrevivir, además de con 6 hijos y un marido escritor, pues además de eso, ella lo que ilustraba revistas y ilustraba libros infantiles. Muchos de los libros infantiles y cuentos y demás eran un poco también cómo se ganaban la vida. Estas otras, que ya no son de la colección, de esa colección en un taller donde trabajaban codo a codo en todas esas propuestas de vanguardia, sino son ya mujeres que están en el arte posteriormente y que trabajan y hacen ediciones y colaboraciones con artistas y en otros talleres, como es el caso de Jordana Jimeno o Belén Elorrieta, ¿no?, con esta imagen de una representación de la cocina, de los aspectos relacionados con la casa, pero ya desde una perspectiva muy contemporánea, ¿no?, una perspectiva de sumisión de las mujeres a ese su único papel, ¿no? O esta otra, una fotógrafa, que es Hannah Collins, una inglesa, y que hoy también la podemos ver en la colección, en la exposición de arte gráfico, o el caso pues de Soledad Sevilla, que ya hemos comentado, ¿no? O el de Ángeles Agreda, que le he dejado para el final, porque Ángeles Agreda es una artista de Úbeda y ella trabaja su posición de mujer como artista. Y en concreto, esta obra que se llama La Elegida, ella trabaja las identidades y trabaja aquellos aspectos de las mujeres que suponen retos, que suponen luchas en el cambio de identidad. Esta elegida es una mujer que hace lucha libre mexicana. Las mujeres
muchas mujeres mexicanas, con todos los problemas en México hacia la violencia hacia las mujeres, hacia los asesinatos, los feminicidios hacia las mujeres, han trastocado sus papeles y se han convertido en luchadoras. Esas luchadoras le ha dado un nuevo estatus, le ha dado una nueva identidad y con esa nueva identidad han podido barajar y superar caminos entre una y otra. Y bueno, y ha sido una nueva salida, una nueva orientación, una nueva profesión. Y entonces ella nos la plantea aquí, a esta luchadora, como en esa idea que ella trabaja, de trabajar las mujeres desde la identidad de los cuerpos. Son muy conocidos de ella los pelos, las trenzas, los cabellos. Ahí ella hace una interpretación del cabello, el cabello como un elemento que desde ser un estereotipo en la representación de las mujeres, el otro día hablábamos de las cabelleras del modernismo, ¿no? Esas mujeres con esas cabelleras rojas al aire, con un aire sensual o un aire de intimismo total, ¿no? Y bueno, pues ella lo hace, es decir, el cabello como un elemento, cuando vean algunas de esas imágenes, el cabello como un elemento también estereotipo que oprime a las mujeres. Es decir, el cabello es una manera de representar una imagen ficticia de las mujeres que las mujeres se creen a través de la publicidad, de la literatura, de las revistas y demás. Es decir, lo importante es el cabello, que es las mujeres, porque si no, no son mujeres como la entiende, por ejemplo, la sociedad neoliberal en la actualidad, ¿no? Entonces ella hace ahí unos juegos que verdaderamente a veces resultan angustiosas, esas mujeres cubiertas totalmente de pelo que casi no les vemos los ojos, ¿no? Bueno, pues estas son las artistas que tenemos más artistas, claro, pero bueno, no las voy a traer todas porque si no me pasaba de la hora. Un poco la idea, ¿no?, que yo he tenido de estas artistas que considero que habitan el museo, esas habitantes que nos abren la puerta y que verdaderamente con su trabajo y con su inteligencia están haciendo que la memoria con la que el museo nos recibe, que sea una memoria compartida cada vez más. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere... Eso. Uy, yo ya volando, lo quita. Bueno, pues si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Carmen. Carmen, Sí. ha puesto ahí un cuadro de Luisa Terol, creo que era, Serenidad. Yo no lo he visto nunca. Sí. Pues en la exposición de las mujeres, En el Raval. la mujer y el arte, uy, ¿cómo es? No. De 1991 estuvo, se me ha olvidado. La mujer en la pintura, de 1991, que fue la exposición que se hizo en el museo, ese cuadro se expuso ahí. Vamos a ver, pues sí que quería comentar una cosa, ya que, vamos a ver. No, quizás no. Vamos a ver. Vaya, pues es que no sé, no lo veo, pero es que sí que quería, porque he puesto al principio, al menos para que le veamos la cara. ¿Dónde está aquí? Venga. Estas mujeres, bueno, esta es, no sé si se ve regulín, ¿no? ¿Se ve más o menos? Oh, qué porra. Aquí, pantalla completa. Bueno, la he puesto pequeñita un poco, ¿no? No están todas, pero bueno, esta es Beppo, ¿no? Esta va con ese gorro, está al lado ahí de su estampa. Esta es Teresa Condemina. No he podido tener ninguna foto de ella trabajando. Esta es María García en su estudio. Esta es Carmen Lafón. Esta es Teresa Querol. Esta es Eva Ángel con la escultura, ¿no?, que ya antes la hemos visto. Esta es nuestra querida Dolores Montrijano. Pepi Sánchez, la sevillana. Uy, no.
la sevillana Pepi Sánchez, que además de grabar, pintar, hacía unas piedras, decoraba unas piedras con unas imágenes maravillosas. Esta es Dolores Andreu, esta es Menchugal, Amalia Avia. De Menchugal, bueno, de Amalia Avia hace poco, el Museo Thyssen ha hecho una retrospectiva de ella, pero creo que es la única, ¿eh? Es decir, últimamente, en los últimos años, se están haciendo en los últimos 10 años sí que se están haciendo algunas exposiciones monográficas. El tema de esas exposiciones monográficas lo que obliga es a que haya una investigación, que se trabaje y que se completen muchas cosas sueltas que hay de las mujeres en prensa, tal, bueno, es decir, y que haya de una manera consciente se investigue un poco cuál es el sitio de esas mujeres y cuál fue su densidad, cuál fue su valía, ¿no? Y bueno, pues interesante que se haga eso. Aquí tenemos también, esta es Antonia Mir, esta es Esther Boy y esta es Ángela Agrela. Está ahí detrás, hay como una especie de autorretrato, también un tiempo en que ella trabajó los interiores del cuerpo humano, los interiores de las personas, y allá un poco se le ve el perfil. Digo por si, ya que antes no lo habíamos visto, bueno, pues ya está, ya sí lo quito. Bueno, ¿hay alguna otra cosa? María García no estuvo aquí también en el museo una vez. ¿Quién? María García. Sí. Yo es que quiero recordarla que, vamos, fue espectacular oírle hablar a ella del cuadro de la Amazona. A María García le hizo la Universidad de Jaén, le hizo en el año 2012 puede ser, sí, en el 2012, le hizo una retrospectiva y entonces, que yo la conocí ahí, fuimos a su casa, que vivía enfrente del Corte Inglés, y tenía, pues, bueno, un poco toda la obra que tenía, y entonces ella nos contaba un poco lo que había sido su vida, ¿no? Y de alguna manera a mí me hacía pensar en cómo, cómo habían ido cambiando las cosas, ¿no? Desde las mujeres que no... También hicimos en la universidad, hicimos el seminario, hicimos una exposición en 2010 de los 100 años de las mujeres en la universidad. Y entonces ahí conocimos a muchas mujeres de Jaén, que bueno, ya algunas ancianas, algunas habían fallecido, y cosas tremendas, ¿no? De que iban a la universidad y tenían que ir con una persona que fuera con ellas. En concreto recuerdo una mujer de Marto, tenía que ir una persona, porque si no la familia no la dejaba. Y precisamente, es decir, esos primeros años de universitarias, como luego después María García en los años 30, en los años 40 sí tuvo otras posibilidades porque cambiaron las cosas y también cambiaron las mentalidades, fundamentalmente las mentalidades de los padres, las de las madres también, pero fundamentalmente de los padres. Ella nos contaba que su padre, que iba a verla a Sevilla, que estaba encima de ella porque ella estudió Bellas Artes en Sevilla, ¿no? Y que luego después cuando se fue a París, pues fue muy arropada con a un colegio de teresianas, en fin, pero a pesar de eso, ella sí pudo, ella pudo aprender y pudo ejercitar su profesión con todas esas cortapisas, podríamos decir, pero lo pudo hacer, pero otras que ni siquiera pudieron, ¿no? Entonces, lo de María era encantadora, ¿no? Sí, que nos contaba cosas preciosas de su trabajo y de... Ella no se había casado y había vivido siempre de la pintura, del encargo. Y tuvimos la suerte de que un encargo se quedó perdido, pero se encontró en el museo. Bueno, ya lo dejamos, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta... Muchísimas gracias. Ya sí lo quito. Esa estaba ligada mucho a las teresianas. Oye, ¿sí? María García era, vamos, yo no sé, yo estuve hablando ahí con ella, pero eso sería. Pero con María García te refieres, no con María García. Y me acordaba que si